Aplicación de los rayos X. Biofísica, Universidad Católica de Asunción. Los rayos X fueron descubiertos en noviembre de 1895 por Wilhelm Röntgen. Son ondas electromagnéticas que utilizan una longitud de onda de 0,01 a 0,1 nanómetros. Se propagan en línea recta, son ionizantes, impresionan placas fotográficas y producen fluorescencia. En esta imagen podemos ver el espectro electromagnético, donde vemos en la parte superior la longitud de onda, por debajo la frecuencia de las ondas y la representación de cada una de ellas. Tenemos la luz visible, a la derecha los rayos infrarrojos, las microondas y las ondas de radio, que tienen una mayor longitud de onda pero una menor frecuencia y no son ionizantes. Del otro lado de la luz visible podemos ver que la longitud de onda va disminuyendo, pero la frecuencia va aumentando. Tenemos los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Los rayos X tienen diversas aplicaciones. Son aplicados en la investigación científica, en la industria y en la medicina. En la medicina tienen un papel muy importante en el diagnóstico de múltiples patologías y también en el tratamiento de las enfermedades. Esta aplicación se realiza a través de la radiografía, la radioscopía, la radioterapia, la mamografía, que es un tipo especial de radiografía, y la tomografía axial computada, que es la parte más sofisticada o avanzada de la radiografía. Aquí podemos ver una radiografía que es la primera imagen médica y la más extendida que tenemos registro. Fue hecha en 1895, es la mano de la esposa de Röntgen, que registró la mano de la misma de forma permanente en una película fotográfica. El fundamento físico de la radiografía está basado en la diferente atenuación que provocan los distintos tejidos al ser atravesados por los rayos X. Aquí tenemos el haz de rayo incide en el paciente. Esto hace que vaya hacia la película radiográfica y se produce una imagen radiográfica. Entonces, la radiografía se utilizan rayos X, debe absorberse de forma selectiva en los órganos del cuerpo, la intensidad emergente debe ser suficiente para impresionar las placas fotográficas. Esto se produce por un efecto fotoeléctrico, también fotoquímico, porque existe una impresión por fluorescencia. La imagen se forma en una película fotográfica. Aquí vemos el generador de rayos X que emite un haz de rayos que atraviesa un filtro, un diafragma, el paciente, la rejilla y la película fotográfica que va a ser impresionada. Lo mismo, en posición parada, el tubo de rayos X, la emisión de los rayos, el paciente, el chasis donde se coloca la placa fotográfica, la misma cosa, pero el paciente en una camilla. ¿Cuáles son los elementos para realizar una radiografía? Tenemos el tubo generador de rayos X, la película radiográfica, dos pantallas luminiscentes chasis,
parrillas antidifusoras o Paterbaki, y el voltaje utilizado es de 50 a 150 kilovoltios. La intensidad utilizada es de 10 a 30 miliamperes. Podemos clasificar a los rayos X según la longitud de onda, y pueden ser rayos duros, que tienen una menor longitud de onda, rayos blandos de mayor longitud de onda, los rayos X blancos, que es una mezcla de muchas longitudes de ondas diferentes, y los rayos X monocromáticos, que tienen una longitud única de onda. Las imágenes que se ven como contrastes observadas en la placa dependen de la densidad de los diferentes tejidos u objetos, mayor o menor absorción de los rayos X. En esta imagen podemos ver la profundidad, por un lado la profundidad de los tejidos y el peso atómico. Como habíamos dicho, entonces depende solamente de la capacidad de atravesar los tejidos y de la composición de los tejidos. Cuando un tejido, los rayos X, se absorben en forma proporcional a la profundidad de los tejidos, o sea, al grosor de los tejidos. Pero también se tiene que tener en cuenta el peso atómico de esos tejidos, porque juegan un rol determinante en la densidad de la imagen. Entonces, igual cantidad de rayos X en un tejido de poca profundidad, pasan muchos rayos y la imagen se ve oscura o negra o radiolúcida. La misma cantidad de rayos X pasan un tejido de mayor profundidad o de mayor grosor, los contrastes van cambiando, volviéndose menos oscuros. Y así sucesivamente, cuando tenemos un tejido de mayor profundidad o de mayor grosor, vemos que los rayos no impresionan la placa fotográfica y se ven más blancos o radioopacos. Con respecto al peso atómico, existen tejidos cuya densidad es menor y dejan pasar los rayos X, como los pulmones. Tienen mucho aire, entonces dan una imagen radiolúcida o negra. Los tejidos blandos dan imágenes grises en diferentes tonalidades dependiendo de la superposición de los mismos, y el hueso absorbe muchos rayos y no los deja pasar, entonces vemos una imagen blanca o radioopaca. Es decir, los tejidos de mayor densidad absorben más cantidad de rayos X y producen imágenes opacas, blancas, por ejemplo, el hueso. Los poco densos o livianos dejan pasar la mayor parte de los rayos X, que precipitan las sales de plata de la placa, produciendo el color oscuro o radiolúcido, por ejemplo, el aire. Aquí tenemos dos radiografías, una radiografía de tórax normal, donde podemos ver las zonas blancas, los diferentes tonos de grises, más blancas y más oscuras. Los tejidos de mayor densidad, como los huesos de la parrilla costal, vemos en forma más radioopaca, y los tejidos menos densos, como los pulmones, que dejan pasar más los rayos X, vemos de un color oscuro o radiolúcido. Al lado tenemos una radiografía de tórax, pero ya no normal, donde vemos también una diferente cantidad de grises y hasta llegar a colores más blanquecinos. Vemos la parrilla costal de los huesos, que son blancas, así como la silueta cardíaca, el mediastino con la silueta cardíaca, y en el lado derecho vemos una imagen blanquecina correspondiente a una neumonía. La neumonía, que aumenta su densidad
disminuye su contenido aéreo y hace que se vea de manera más radio opaca o blanquecina. La radiografía de pierna, tenemos una radiografía de tibia y peroné y aquí una fractura de ambos huesos. Este es una sala de radiografía o de hemodinamia, donde tenemos el equipo de rayos X y las pantallas, la mesa móvil. Otra de las aplicaciones de las que habíamos hablado es la radioscopía. La radioscopía es el examen directo de los cuerpos por medio de una pantalla fluorescente. Es dinámico, utiliza densidades no mayores de 3 a 5 mA y no hay placa radiográfica. La técnica utilizada para la radioscopía utiliza rayos X. Al igual que las radiografías, debe absorberse de forma selectiva en los órganos del cuerpo. La intensidad emergente debe ser suficiente para impresionar placas fluorescentes. El mecanismo de absorción de la radiación en el organismo es por efecto fotoeléctrico. El efecto en el que se basa la formación de la imagen es la fluorescencia. La imagen se forma en una placa fluorescente. Y la instrumentación básica necesaria es, por un lado, el productor de la radiación, un tubo de rayos X. El voltaje utilizado es menor que en la radiografía, es de 70 a 90 kilovoltios y la intensidad de 3 a 5 mA. Un detector, que es el ojo humano, y los componentes que ya estamos citando, el tubo de rayos X, la mesa, la pantalla fluorescente, el intensificador de luminosidad y un reloj desconector. Variantes especiales de la técnica de modalidades de aparato. Está la radioscopía televisada, las imágenes radiológicas se muestran en una pantalla de TV, o la de los magnetoscopios, la imagen radiológica se almacena en un soporte magnético. Elementos son los mismos utilizados en la radiografía, pero sin la placa radiográfica. La imagen se proyecta en una pantalla. La pantalla está constituida por cristales de platino cianuro de bario. Aquí vemos la sala de radioscopía, donde tenemos, esto se denomina arco en C, donde tenemos el tubo de rayos X y se pone la camilla y al paciente donde se va a la zona donde se va a observar. Procedimientos comunes que incluyen el uso de fluoroscopía. Investigaciones sobre todo del tubo gastrointestinal, incluyendo los enemas, las comidas y las ingestiones de bario, así como la enteroclisis. O sea, podemos introducir un material radiopaco a través de comidas, de enema o a través de las vías. Cirugía ortopédica para guiar la reducción de la fractura y la colocación de prótesis metálicas. Angiografía de los vasos de piernas, corazón y cerebro. También es utilizado en cirugía urológica, particularmente en pielografía retrógrada. También es muy utilizada la radioscopía actualmente para la implantación de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco, como son los marcapasos, desfibriladores, cardiovertor implantable y dispositivos de resincronización cardíaca. Habíamos hablado que otra de las funciones o aplicaciones de los rayos X es el tratamiento con los rayos X, o sea, la radioterapia. Este es un tipo de tratamiento que utiliza las radiaciones ionizantes en la terapéutica de enfermedades tumorales. Está dirigida
a la eliminación radical del tejido anormal o al control de su crecimiento. Su principal uso es en la terapia oncológica o neoplásica. Se calcula que anualmente ocurren en el mundo 10 millones de nuevos casos de cáncer. Estos nuevos casos, más del 60% deben recibir tratamiento con radioterapia. Ya en el año 1899 se consiguió tratar con éxito un cáncer cutáneo con rayos X. Binau, 1973, describió esto. El objetivo de la terapia con rayos es aplicar una dosis controlada de radiación ionizante muy intensa a un determinado volumen, que está definido por el tamaño del tumor con el fin de destruir o detener el crecimiento de células cancerígenas sin causar un daño al tejido perilesional o peritumoral. La radiación es el proceso discontinuo formado por energía producida por ondas electromagnéticas que inciden sobre las células y lo que realizan es una alteración del ADN y del ciclo celular. Tenemos el equipo de radioterapia y existen dos tipos de radioterapia. La externa, que también se la denomina teleterapia, y la interna o braquiterapia. La externa o teleterapia es aquella en la que la radiación proviene del exterior del paciente. Se lleva a cabo con haces de fotones, es la más común y la más utilizada. Cada sesión dura aproximadamente 15 minutos y se realiza en habitaciones especializadas llamadas búnkeres. Se pueden producir la obtención de rayos X de tres maneras diferentes. Los rayos de X de alta energía, que son producidos con un acelerador lineal de electrones, ALE, por rayos gamma, producidos por el decaimiento del cobalto 60, y por los rayos X de baja energía, que son de 50 a 300 kiloelectrovoltios, producidos con un tubo convencional de rayos X. La más utilizada actualmente es la de rayos X por aceleración lineal de electrones. Y aquí tenemos un equipo que nos muestra dónde salen los rayos que van a ir por este tubo, se va a producir la aceleración de esas ondas y se van a dirigir a esta zona para producir el haz de rayos, que van a ser irradiados a una zona determinada. Esta zona hace que estos rayos se dirijan y vayan de forma a este brazo giratorio, tomando la forma de la tumoración. Esto se va modificando, tiene una pequeña variación de movimiento, rotando, adoptando la forma del tumor. La radioterapia externa con acelerador lineal tiene tres etapas: la de emisión de electrones y las ondas de radio que guiarán los rayos por el tubo, la de aceleración, donde los electrones son acelerados por las ondas de radio al pasar a través del tubo, y la selección, que el magneto de 270 grados frena los electrones que no llevan la dirección correcta para focalizar dónde está ubicada la lesión. Aquí tenemos donde se marca la zona a ser irradiada y para evitar el daño de los tejidos de
que se encuentran alrededor. El mismo equipo, la camilla, la paciente, y se determina la zona a ser irradiada. El otro tipo de radioterapia que habríamos mencionado es la radioterapia interna o braquiterapia, en la cual se introducen los isótopos radiactivos dentro del organismo y estos emiten una radiación. Esto puede ser de forma temporal o de forma permanente. Altas dosis de radiación a corta distancia del tumor o dentro del mismo es menos radiación hacia los tejidos sanos. Se requiere aislar al paciente porque emiten radiación. Solo se emplea en el tratamiento de tumores pequeños. No irradia las áreas linfáticas. Los isótopos más utilizados son el cobalto 60, cesio 137, el iridio 192 para implantes removibles y el yodo 125 para implantes permanentes. Al hablar de permanentes, esto se refiere que quedan en forma permanente los dispositivos que contienen el isótopo radiactivo. Una vez que elimine todo su contenido, ya no se retiran los dispositivos que lo contenían. Se utilizan habitualmente en la práctica clínica en forma de semillas, hilos, alambres, agujas o cápsulas. Estos tipos de tratamiento, llamados braquiterapia, se clasifican según su localización en endocavitaria, intersticial, contacto superficial, según el sistema de carga del implante radioactivo, en carga inmediata o carga diferida. Carga inmediata, el efecto es inmediato, la radiación es inmediata, o diferida en un tiempo, lleva un tiempo para que se produzca la radiación. La tasa de dosis de radiación que se administra también los clasifica en de baja, media o alta dosis. Y la temporalidad, como habíamos dicho, del implante radioactivo en temporal y permanente. Además, la terapia con rayos X puede ser un tratamiento exclusivo. Solamente se utiliza rayos para el tratamiento de esa tumoración. Adyuvante cuando, aparte de otras medidas como la cirugía o la quimioterapia, se utiliza el tratamiento con rayos X. Concomitante, por ejemplo, en una cirugía se reseca y también en el mismo momento se hace una radiación a una dosis alta de rayos a la tumoración específicamente. También, según los resultados esperados, puede ser radical o curativa, hace que desaparezca el tumor, y paliativa cuando ya no es posible por el tamaño, la ubicación, disminuir o hacer desaparecer la tumoración, pero sí achicar o disminuir esa tumoración para mejorar el estado de salud del paciente. Muchas gracias.